el día de hoy, a la persona que van a ver, seguramente a muchos les será familiar, un hombre medallista olímpico en 1984, un hombre que ha sido un ejemplo a nivel administrativo también del deporte en nuestro país. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Daniel Aceves Villagrán. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer. Y a nombre del mundo del deporte con Juan Aceves, un gusto saludarte. Mi querido Juan, es un altísimo privilegio el poder saludarte, incorporarnos a tu mundo y al mundo de todos, que es el mundo del deporte. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, para entrar en materia, yo quisiera conocer un poquito la vida de Daniel. ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? Y bueno, pues, ¿cuántos integrantes tenía su familia en aquellos inicios de Daniel Aceves? Muchas gracias, Juan. Pues creo que el retrato de lo que ha sido la vida de tu servidor, de mi familia, va mucho a la usanza de quienes hemos habitado esta Ciudad de México, este país. Mi papá fue luchador profesional que participó en la década de los años 30, 40, 60 del siglo pasado como un luchador que llevaba el nombre de Bobby Bonales. Yo desde niño nací el 18 de noviembre de 1964 en la Ciudad de México, pues crecí inmerso a este tema de la lucha libre, que era lo que yo vivía con mi papá, que era lo que vivíamos con mis hermanos. Somos en esta familia 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres, yo el segundo después de mi hermano Roberto, después mi hermana Norma y mi hermana Cristina. Mi papá tuvo diversas relaciones, he cuantificado que llegamos a ser alrededor de 11 medios hermanos. Tengo el gusto de conocer a 3 de ellos, con una gran amistad con la primera hija de mi papá, quien ya falleció. Después tengo una relación muy estrecha con un medio hermano que se llama Roberto Aceves Ceballos. Y sin duda alguna, pues no tuve la posibilidad de conocer a los demás familiares por algunas circunstancias. Algunos de ellos ya han fallecido, a otros simplemente nunca tuve la pista para dar con ellos, pero sobre todo los inicios iban enmarcados en ser una familia de 4 hijos, mamá y papá y abuelita. Y esta abuelita era de carácter materno. Nosotros vivimos en la Colonia Guerrero, que es una zona populosa de la Ciudad de México. Mis inicios deportivos, Juan, fueron en el Deportivo Guelatao, ubicados junto a la Lagunilla, junto a Tepito, en una zona populosa, compleja. Y algo que vivimos junto con mi hermano Roberto es que estábamos buscando dónde había un ring, dónde había máscaras, capas, y pues nada más alejado que eso. Encontramos a un grupo de jóvenes que realizaban la práctica del deporte con pesas, hacían natación, hacían gimnasia, técnicas de lucha, y desde un principio nos conquistó una disciplina que ha sido histórica para la humanidad, histórica para los Juegos Olímpicos antiguos y contemporáneos, y que hoy por hoy es uno de los íconos del movimiento olímpico internacional, Juan. Sin duda alguna, la lucha grecorromana, un símbolo, como tú bien lo dices, del olimpismo, de la historia de nuestro deporte como tal, de sus orígenes. Y bueno, ¿cuándo llega esa gran oportunidad de empezar a desarrollar de manera formal esta actividad para llegar a lo que todo mundo, a lo que todo deportista, a la edad que sea, seguramente tiene ese sueño, llegar a los Juegos Olímpicos, Daniel? Efectivamente, para esto, Juan, seguramente nos ha pasado a muchos que cuando hay unos Juegos Olímpicos, a través de la televisión, hoy también a través de los dispositivos móviles y las diversas plataformas, te quedas realmente enganchado, sorprendido, fascinado con lo que es la máxima expresión, la máxima fiesta de la humanidad. A mí me pasó en Montreal 1976, ver a Nadia Comaneci, ver a Daniel Bautista, ver a Juan Paredes ganar una medalla de oro en caminata, una de bronce en boxeo, y realmente me quedé totalmente entusiasmado. Algo parecido pasó con mis hermanos y empezamos a hacer nuestras olimpiadas. Vivíamos ya en ese entonces en
granjita del Estado de México, en la carretera México-Texcoco. Y bueno, pues pintábamos algunas monedas. En ese entonces los de 20 centavos eran de bronce, con un tamaño más o menos regular. Les hacíamos la pintura de oro, plata y bronce con lo que encontrábamos, le poníamos un listón y hacíamos nuestras competiciones. O sea, fue tal el impacto de ver unos Juegos Olímpicos que permeó en nuestro ánimo, en nuestra fantasía como niños y en nuestra ilusión como adolescentes. Y a partir de esto que te narraba de incorporarnos al Deportivo Guelatao, ahí iniciamos la práctica de este deporte. Yo venía, o era un niño con obesidad, no extrema, pero sí era un niño gordito, y una de las principales ventajas y alicientes de hacer deporte es que empecé a bajar de peso. No tenía yo características como para ser un luchador, pero siempre fui muy disciplinado. Tuve la vertiente de llegar temprano, irme hasta el último de los entrenamientos, sobreponerme un poco a las incapacidades físicas que tenía, y fue así como fue surgiendo pues la oportunidad de competir a nivel infantil, de tener mis primeros viajes internacionales, circunstancia que si hubiera sido por una economía familiar no se hubiera podido dar, y eso que te engancha de poder tener una autoestima, de poder tener un sueño que aunque uno no lo sabía explicar con esta claridad, que era el sueño olímpico, pero pues uno lo percibía, lo sentía y lo palpaba. Llegas entonces a tus primeros Juegos Olímpicos, fue en 1984, Daniel. Efectivamente. 20 años tenías, Daniel. Sí, estaba yo por cumplir 20 años. Había yo ya tenido medallas a nivel centroamericano y del Caribe, a nivel de Juegos Panamericanos. Había yo tenido ya el Campeonato Mundial Juvenil, medalla en los principales torneos a nivel internacional. Estaba yo ya clasificado entre los 6 primeros, y llego a estos Juegos de Los Ángeles que total y absolutamente involucraban lo que era la Guerra Fría entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos. Una respuesta de un boicot que, no obstante, muchos países del bloque socialista participaron, como el tema de Rumanía y Bulgaria. Era la primera ocasión que la República Popular de China participaba en los Juegos Olímpicos, y fue una fiesta de tecnología. Estamos hablando a la distancia de 37 años, pero hoy por hoy los Juegos de Los Ángeles siguen siendo un parteaguas, no solo porque fueron los primeros que le dejaron una ganancia económica a la ciudad. Peter Uberroth, que era el presidente del comité organizador y presidente de las Grandes Ligas, hizo de estos Juegos un éxito económico, un éxito en términos del involucramiento de la sociedad, y sobre todo permitió, Juan, que ante la ausencia de la Unión Soviética hubiera un lucimiento importante de atletas como Mary Lou Retton en gimnasia o como Carl Lewis en el atletismo. Y bueno, pues llega el momento estelar tuyo. ¿Recuerdas aquel salón donde, bueno, pues enfrentaste a tus primeros rivales? Seguramente pues ya tenías proyectado quiénes eran los más complicados. Platícale a la gente del mundo del deporte con Juan Aceves esa vivencia, que nos vuelvas a trasladar a esa área de combate y recordar el gran momento de Daniel Aceves Villagrán, que obviamente pues lo hemos podido ver y plasmar en distintas imágenes a través ahora de las redes sociales, pero hay como el que lo vivió y lo sintió como tú. Pues efectivamente, Juan, hay que recordar que el Anaheim Convention Center, junto a donde están las instalaciones de Disneylandia, albergaron la lucha olímpica en su estilo libre y grecorromano. Yo participé en la categoría de los 52 kilogramos y evidentemente los rivales más importantes tradicionalmente eran los asiáticos. Participé en primera instancia contra Turquía, posteriormente contra Ecuador, después contra China, contra Finlandia, contra Francia, y la final fue contra Atsuki Miyahara de Japón. Ahí en ese contexto fue una final muy cerrada,
El japonés era el campeón mundial en ese momento. Yo ya le había ganado 3 meses antes en un abierto de los Estados Unidos y la evidencia es muy clara, Juan. Hubo un toque de espalda, que es la regla de la lucha. Tú ganas un combate, con que un segundo de tu espalda toca el colchón, es suficiente para ganar un encuentro. Hubieron más de 15 segundos de toque de espalda. El árbitro francés, que era el árbitro central, no tuvo la voluntad para marcarlo. Terminó por decisión 9 puntos a 4. Y con esto pues me instalé en la medalla de plata, que por supuesto para mí era un logro histórico como para la lucha latinoamericana. Me convertí en el primer hispanoparlante en ganar una medalla olímpica en lucha. No obstante, siempre queda el sabor o el sinsabor de que debió de haber sido una medalla de oro. ¿Hubo alguna oportunidad de volverlo a enfrentar a este rival? Y como se dice vulgarmente en el argot deportivo, la oportunidad de la revancha. No, yo fui a los 2 años siguientes a la Copa del Mundo a Japón. Ahí llegamos a la final, el representativo de la Unión Soviética, otro japonés que no era Tsuji Miyahara, tu servidor. Y en el repechaje yo le gané a la Unión Soviética. Fui el único mexicano en toda la historia que le ganó en 2 veces a la URSS. Perdí con el japonés y quedé en segundo lugar en esa competición. De ahí en fuera nunca ya tuve la posibilidad de competir contra Tsuji Miyahara. Él en los siguientes Juegos Olímpicos ganó la medalla de plata. El coreano quedó bronce en Los Ángeles, quedó en bronce también en Seúl 88, y el noruego, que había quedado en quinto lugar, ganó el oro. Con esto se acredita un poco que, a pesar de que en el 88 fue el bloque soviético y los soviéticos no ganaron ninguna medalla en esta categoría, los 3 participantes que estuvimos en Los Ángeles, 3 de ellos ganaron oro, plata y bronce en la siguiente edición olímpica, a la que yo no pude participar por una cirugía de rodilla. Actualmente, dentro de las sombras que ocurren en el deporte, que son las lesiones, he tenido 4 cirugías como consecuencia pues del desgaste, de entrenamientos inadecuados, seguramente a la distancia sí se notan, y tuve que ya en el 1989 tomar la difícil decisión de retirarme del aspecto competitivo del deporte, Juan. ¿Qué sucede después de esa etapa, Daniel? Porque obviamente los que te conocemos y hemos seguido tu trayectoria, has sido una persona que se ha preparado en el tema académico de manera muy profunda. Eres un hombre que sigue siendo un representante y un símbolo para nuestro país dentro del deporte olímpico. Eres miembro honorífico de este Comité Olímpico Mexicano. Has ocupado posiciones en distintos escenarios y foros deportivos. ¿Qué continuó después de esta etapa, después de este éxito como un gran deportista en una actividad como la lucha grecorromana, Daniel? Juan, dicen que para abandonar un sueño hay que ir en busca de otro. Y en muchas ocasiones, cuando dejas la actividad que ha sido parte de tu vida, quedas inmerso en una desorientación, porque ni tus capacidades ni tus bienes materiales o afectivos te permiten sentirte desarrollado. Afortunadamente en mi caso fue distinto. A mí siempre me gustó la administración pública. Fui el primer medallista olímpico con un cargo de elección popular. Fui diputado en ese entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y a partir de ese entonces, de manera interrumpida por 35 años, he sido servidor público. Actualmente no lo soy. Trabajo en la Fundación Alfredo Hartelú para el deporte. Y ya en esta nueva administración pública federal no fui considerado para poder continuar. No obstante, algo que me ha dejado el deporte es precisamente este tema de la resiliencia, este tema del aprendizaje cotidiano. No he tenido hasta el momento un puesto gubernamental en el tema del deporte. Siempre he estado vinculado a otras temáticas, pero yo no me entendería sin esta pasión
sin esta gratitud y este sentimiento de reconocimiento al olimpismo, al movimiento olímpico y sobre todo al deporte, Juan. Y porque eres un representante del olimpismo en nuestro país, obviamente para ti pues nunca ha dejado de ser el deporte parte de tu vida, y finalmente, bueno, pues hoy bajo unos escenarios y una época tan complicada como ha sido este de la pandemia, ¿qué interpretación le das a estos Juegos Olímpicos que en menos de 15 días están a punto de arrancar en Tokio? Y desde tu óptica, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cómo los vislumbras, Daniel? Pues sobre todo que la humanidad necesita unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Necesitamos un mensaje de resiliencia, de disciplina, de perseverancia. Los principios universales del olimpismo, como son la paz, el respeto, el compromiso, la excelencia, la inclusión, tienen que estar más vigentes que nunca. No va a haber una nueva normalidad, va a haber una nueva realidad que nos va a acompañar durante una década por lo menos. La pandemia del COVID-19, además de las afectaciones sanitarias, pues tiene una serie de afectaciones en el ámbito social, económico, político, y por ello también el deporte ha estado pues viviendo una serie de circunstancias complejas. Así que en primer lugar creo que es muy afortunado y es muy buena noticia que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, no obstante sean atípicos, el que no haya público ni extranjero ni nipón en las competiciones, el que haya una serie de restricciones. Es mejor todo eso a que se cancelaran. En segundo lugar, creo que la humanidad, por lo menos seremos 3.700 millones de habitantes los que vamos a seguir la ceremonia de inauguración, los que seguiremos las participaciones. Un poco más de la mitad de los habitantes que habitamos el planeta Tierra, somos 7.800 millones, de acuerdo a los últimos censos oficiales de carácter internacional. Entonces, por lo menos más de la mitad de la población mundial tendremos alguna referencia de lo que son los atletas de 206 países. Más de 11,000 atletas, algo así como 770, 780 medallas, 160 mexicanos representándonos, esperando que haya una participación solvente. Cada uno de ellos pues ha ganado su lugar por méritos propios al estar en clasificatorios y al ser lo mejor del mundo. Y realmente cuando nos preguntan cuáles son las expectativas o cuáles son los pronósticos, creo que estos son totalmente reservados. No hubieron campeonatos mundiales el año pasado, no hay un ranking en muchas de las disciplinas, muchos países se confinaron y salieron del confinamiento antes que nosotros, pero sí creo, y porque conozco a muchos deportistas que con toda seriedad, con toda responsabilidad, ellos, sus familias, algunos institutos municipales, estatales y algunas instancias nacionales han hecho lo posible para que mantenga sus entrenamientos, para que México tenga un papel muy exitoso en estos Juegos Olímpicos. Sí, yo creo que es un momento, como tú dices, de resiliencia, de disfrutar, y que los mismos deportistas, bueno, pues hagan su mejor esfuerzo, porque eso es lo más importante, es llegar desde mi óptica, y me voy a ir un poco beisbolero, pero a las grandes ligas de tu deporte, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo creo que esa es la aspiración que tenemos que mantener, el reconocimiento al mejor de sus esfuerzos. Las obtenciones de medallas será circunstancial, pueden ser muy pocas o pueden ser muchas. Yo la verdad no podría, a pesar de que soy de esta comunidad, hacer una aseveración con conocimiento de causa, porque no sé cómo han estado trabajando otros países. Va a ser muy interesante los resultados. El grupo de los 8, los países más industrializados, generalmente ganan el 56% de las medallas. El G20, en donde ya México está, ganan el 77%. Correcto. Entonces, esto está muy vinculado al desarrollo de los países, a excepciones clásicas como Kenia, Etiopía, Jamaica, que países con bajos niveles de desarrollo ganan muchas medallas por las características biológicas y biotipos de corredores, etcétera. Pero hoy por hoy no sabemos cómo esté, un año es un año,
y en temas deportivos, un año representa un cambio en capacidades, y lo hemos visto con Rosario y Paola Espinosa, que a un año de distancia llegaron nuevas generaciones a suplirles, a ganarle los controles, y pues esto nos habla, por un lado, de lo generoso que es la biología humana, y también lo duro que es el saber que conforme pasa nuestra vida perdemos capacidades y perdemos características competitivas. Daniel, también has participado en los medios de comunicación. ¿Habrá oportunidad de seguir a Daniel en estos Juegos Olímpicos en algún espacio informativo de nuestro país? Tuve alguna convocatoria que no me ha sido ratificada. Hasta el momento no. Como bien lo señalas, tenemos alguna publicación quincenal en un medio de circulación nacional, pero lo que sí estoy cierto es de que estaré desvelándome por el cambio de horario, 14 horas de diferencia, viendo a nuestros paisanos seguramente haciendo su mejor esfuerzo y admirando la capacidad humana y tecnológica en unos juegos que ya son históricos por las dificultades, pero que ojalá prometan ser históricos por sus capacidades. Por último, Daniel, y para no absorber más de tu tiempo, me llama mucho la atención, estás involucrado con un empresario que ha apoyado mucho el deporte, el oaxaqueño Alfredo Harp-Helú. En específico, bueno, los que estamos en el ambiente lo ubicamos por el béisbol, por esos Diablos Rojos del México, por esos Guerreros de Oaxaca. En específico, esta fundación que busca y qué hace, Daniel. Don Alfredo Harp-Helú, históricamente, como todos lo sabemos, ha sido no solo un filántropo, sino un inversor social en diferentes gamas del quehacer humano, en el arte, en la cultura, en la ciencia, en la educación. Ha puesto de manifiesto muchos de los recursos personales para cambiar destinos, y en el tema de su pasión, que es el deporte, ha tenido a bien generar una serie de actividades a través de la Fundación Alfredo Harp-Helú para el Deporte, que buscan desarrollar el deporte social. Correcto. Hubo un cambio a lo que él llevó en su momento sobre el deporte de alta competencia. Él ha direccionado actualmente nuestra actuación en términos de apoyar el que haya una culturización física y una incorporación al tema del deporte de los grupos más vulnerables. Sabemos, Juan, que hoy la tasa de letalidad del COVID-19 en México ha sido 2, 3 y hasta 4 veces más elevada que la media internacional. Las razones son las enfermedades no transmisibles: obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes, cardiopatías, etc. Muchas enfermedades que pudieron haberse prevenido a través de tener una cultura física. Y bajo esta reflexión promovemos el que haya una activación física, sobre todo en educación básica, media básica y media superior, el otorgar material deportivo en unidades habitacionales, en colonias, en barrios, en agrupaciones, en comunidades indígenas. Y hay una gama de programas que evidentemente ahorita nos llevaría algún tiempo mencionarlos, pero en resumen, que buscan una adaptación para hacer posible el que las niñas, los niños, los adolescentes sobre todo, tengan un acceso a cultivarse y a tomarle afecto al tema del deporte y la cultura física. Muchas gracias, Daniel, con nosotros. La verdad, me la ha pasado sensacional. Eres un excelente interlocutor. La verdad es que nos explicas de manera muy precisa. Dirían por ahí en el argot del periodismo, te entrevista solo, estimado Daniel. Yo te preguntaría, por último, ¿con qué se queda de esta plática Daniel Aceves Villagrán? Yo me quedo, Juan, en la coincidencia de que tenemos un mundo del deporte que es total y absolutamente apasionante, en que las lecciones del mismo tendríamos que aplicarlas a todas las actividades, a todas las frustraciones y a todos los logros de nuestra vida, y fundamentalmente a que hay dentro de los medallistas olímpicos una frase que promovemos ideológicamente, que es la de ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Hoy en día, si uno tiene más recuerdos que proyectos, empieza uno a envejecer independientemente de la edad biológica.
Entonces yo creo que el mundo del deporte tiene que tener más proyectos que recuerdos, y esto que estamos viviendo, como bien lo señalas, a cerca de 15 días de iniciar esta fiesta de la humanidad, yo creo que las lecciones que nos va a dejar este ejercicio de la capacidad humana, tecnológica, financiera, material, etcétera, va a ser algo que será recordado en las próximas décadas como un elemento en donde el ser humano se sobrepone a la adversidad, y muestra de ello es el mundo del deporte. Daniel Aceves Villagrán, de verdad muchas gracias por tu tiempo, por esta oportunidad que nos das. Para un servidor y para este espacio es un orgullo haber platicado con un medallista olímpico, un hombre exitoso sin duda alguna en otros ámbitos, sobre todo una imagen del olimpismo de nuestro país. Que tengas una excelente tarde y muy pronto esta entrevista, señores, estará circulando en los espacios del mundo del deporte. Que la pases muy bien, Daniel. Gracias. Muchas gracias, Juan.